Comunidad Local y Desarrollo, a nuestros invitados externos, a la comunidad académica UTB y a la comunidad en general que se nos une a este espacio de discusión que hemos abierto el día de hoy. La Cátedra Abierta de Humanidades, digamos que es una iniciativa de la Coordinación de Humanidades para ampliar el espectro de discusión de nuestras clases. En este caso, pues es una clase que se da en el marco del curso Comunidad Local y Desarrollo, esta vez bajo el tema Cartagena, Espacio, Identidad y Racismo. Y en esta oportunidad de hoy tenemos como invitado a Pablo Muñoz Rojo. Pablo es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en el Observatorio del Caribe Colombiano, colaborado con la Maestría de Cooperación y Desarrollo de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, ha formado parte del grupo de investigación del Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno de la Universidad de Cartagena y, bueno, actualmente es gestor del área de conocimiento del Centro de Formación de la Cooperación Española aquí en Cartagena de Indias. Además, Pablo escribe mensualmente en el diario El Salto en España, es autor de un libro publicado recientemente, lo tengo aquí a la mano, sí, es un problema de racismo, de la editorial Diwan, y a su vez es coautor del libro de Identidades y Fronteras, una reflexión plural, Europa, África y Mundo Árabe, de la misma editorial. Ha publicado también algunos artículos académicos como La construcción del sujeto negro y Las muertes que importan. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido a este espacio. No, muchas gracias a ti, Kat, gracias a la universidad por invitarme y a ser parte de esta cátedra. Totalmente agradecido. Vale, no. Muchas Gracias a ti por atender nuestra invitación. Es para nosotros, digamos, un honor tenerte en nuestra cátedra discutiendo sobre estos temas. Entonces, bueno, nosotros como curso hemos venido generando, digamos, desde que empezó este semestre, un proceso de discusión digamos, interno. Ahora me gustaría explicar un poco cómo va a ser la dinámica de este espacio. Vamos a tener un espacio de discusión un poco diferente. Primero plantearemos una conversación inicial con algunas preguntas de guía para nuestra conversación y luego pues la intención es abrir el espacio para preguntas del público. Digamos que esto, más que ser un formato rígido, queremos una clase muy conversada, con mucha participación de nuestros asistentes. Entonces abriremos, digamos, un margen amplio para preguntas, intervenciones y comentarios. Los pueden plantear desde el chat de aquí de Teams o incluso haciendo uso de la herramienta que tenemos de levantar la mano para pues, proponer sus comentarios y preguntas directamente desde el micrófono. Es probable que en algún momento, bueno, tengamos una lluvia de preguntas, iremos dando orden a la palabra y a las intervenciones del chat. Entonces, habiendo explicado un poco la dinámica, quisiera hacer una breve introducción también para poner en contexto a nuestras invitadas e invitados, digamos, por fuera de nuestro curso, sobre lo que nosotros hemos venido discutiendo. Este es un curso que aborda la relación entre comunidad local y desarrollo sostenible. Evidentemente, pone el acento sobre nuestra comunidad local más inmediata, que es Cartagena. En ese sentido, nosotros hemos venido haciendo un recorrido inicial, dando un panorama general sobre la ciudad, sobre sus problemáticas, como antesala a temas relacionados, por ejemplo, con el espacio, las dinámicas que en él ocurren, cómo esto se conecta con el desarrollo sostenible. Entonces, hemos venido discutiendo sobre la formación de identidades en la ciudad de Cartagena, tomando como punto de partida, por ejemplo, la idea de una ciudad dual, de una ciudad fragmentada, de una ciudad que permanece en un vaivén constante entre ciudad colonial, puerto, comercio, turismo, pero también desigualdad, que conserva, digamos que con mucha vigencia, toda una serie de colonialidades en el saber, en el hacer, en el ser, que han marcado la forma en la que la ciudad de Cartagena se desarrolla. Y esto es algo que
digamos, no podemos desconocer cuando hablamos de nuestra comunidad local y el desarrollo. Así, digamos que interesa a efectos del debate que vamos a tener en este espacio, no perder de vista que cuando nosotros hablamos de espacio en el marco de nuestra discusión, lo hemos venido entendiendo como una dimensión que supera lo físico y lo geográfico. Esta noción involucra, digamos, todo un entramado de relaciones, producto de lo social, y por esta razón está dotado de toda una red de significados y de símbolos. Entonces, ya hemos venido diciendo en el marco de nuestra clase y llegando a conclusiones, por ejemplo, relacionadas con esta idea de que la construcción social de un espacio no está centrada únicamente en la elaboración funcional de ese espacio, sino que más allá de lo utilitarista, de cómo ese espacio nos puede servir para la satisfacción de unas necesidades materiales, también esto involucra un hecho simbólico. Y esos símbolos se construyen de manera subjetiva, pero también de forma colectiva. Y es aquí donde hemos encontrado como un punto de contacto con las dinámicas sociales que vienen a estar estrechamente ligadas en la forma en la que el espacio se configura. Entonces aquí es donde yo planteo como esta primera pregunta para Pablo, digamos, para abrir el debate, y es precisamente cómo percibes tú, Pablo, la relación entre espacio e identidad, teniendo un poco en cuenta eso que hemos venido discutiendo. ¿Cómo ves tú esa relación? Bueno, sí. Yo creo que hay que empezar hablando de la idea de que esa construcción, esa definición de espacios siempre tiene una ideología detrás. No son espacios neutros. No, pues, por ejemplo, yo reparo en este sentido mucho en el caso de en Cataluña. No sé si la gente sabrá o no lo mediático que pueda ser todo el tema de la gente que se quiere independizar y demás. En todos los últimos años ha habido muchas batallas por ese espacio, por una serie de lazos amarillos que venían a tener unos significados de determinadas... ¿Sonado por ahí algo? No. Sí. Vamos a tratar de mantener los micrófonos silenciados mientras no vayamos a intervenir para evitar este tipo de interferencias. Gracias. Bueno, decía que esos amarillos, ¿no?, que ponían la gente que se considera independentista, desde la política, el activismo y demás, como una forma de reivindicación política por determinados presos, por dictaminar leyes. Y desde el otro lado se decía que esos lazos amarillos no podían estar ahí porque no había que ideologizar el espacio público. Bueno, cuando eso es una trampa, porque el espacio público en sí está construido desde una ideología. Todo lo que hay, la forma en la que se estructura desde las propias infraestructuras, los espacios verdes que pueda haber o no, los bancos que hay para sentarse o no, el porqué de como decías tú, las simbologías que se utilizan para definir y crear un relato en torno a esos espacios, están marcados profundamente por la ideología. Y en función de esas ideologías también se construyen muchas identidades en relación a cómo repercuten en ti esas ideologías. Eso es lo que hace que no todos los cuerpos, por así decirlo, puedan transitar o establecerse en esos espacios de la misma manera. Existe una jerarquización creada, pues concretamente aquí, bajo el orden colonial, desde el racismo, desde el puro clasismo, desde el machismo, desde la heteronormatividad, que condicionan cómo leen los cuerpos las personas que pasan por esos determinados espacios, ¿no? ¿Qué cargas encontramos o se imponen a estos cuerpos que repercuten en cómo los transitan, en cómo los habitan, ¿no? Y ahí es donde la construcción de lo público también hace referencia a cómo se entiende por ciudadano, a qué se entiende por ciudadano. Y a partir de ahí es en relación con esa idea de ciudadanía y qué sujetos son los que se incluyen y se identifican a sí mismos como ciudadanos, pero por otro lado, desde arriba, desde donde se administra, a quienes identifican ellos como propios ciudadanos y como sujetos de derechos, que al final es lo que acompaña la ciudadanía. Es decir, todo ello a su vez
todas esas cargas simbólicas, esas lecturas que hacen determinadas poblaciones de esos espacios, tienen mucha relación con los sentidos de pertenencia. Como pues en el caso de Cartagena, las poblaciones se sienten que pertenecen a una ciudad, a qué ciudad, de qué manera y qué implicaciones tiene en ello, si es así o si no. Es decir, porque en función de eso también llevarán a cabo, intentarán aplicar un tipo de uso de ese espacio. Si se sienten bienvenidos, si no, de qué manera, cómo creen que son percibidos y a la vez luego la materialidad, porque luego las identidades son muy importantes a nivel individual y demás, pero al final lo que influye también es cómo se te identifica desde fuera, cómo sobre todo desde quien tiene la posición de poder para determinar determinadas decisiones políticas, legislativas y demás, te percibe y qué identidad te pone. Porque al final, por mucho que tú te puedas identificar de alguna manera, yo por mucho que pueda decir que soy verde, si el entorno me lee como azul, me tratará como azul, no como verde, por mucho que yo quiera decir como tal. Entonces, son todas esas tensiones que en función de ello, en función de esas identidades y de esos fluires, porque luego hay que entender que las identidades se construyen constantemente, varían, cambian. Tenemos múltiples identidades, no solo somos algo, somos muchas cosas y en función de los contextos damos mayor relevancia o menor relevancia por diferentes motivos, por nuestra cotidianidad, por nuestra realidad, a un tipo de identidades o de otras, ¿no? Entonces, la habitabilidad de estos lugares vendrá a ser definida por la capacidad que tienen de apropiarse de esos espacios públicos, ¿no? En función de las medidas jerárquicas, sociales y raciales que determinan esos procesos de transición, de cruce de fronteras, en los que, por supuesto, a la vez se generan agencias y resistencias de cómo se configura. Un caso muy habitual es de Cartagena y en cualquier lugar del mundo, de las poblaciones inmigrantes. ¿Cuáles son sus agencias y sus resistencias para cruzar los espacios públicos, para sobrevivir en esos espacios públicos? Muchas veces en los que en su condición de inmigrantes, sobre todo si tienen estatus de ilegalidad impuesto, ¿cómo sobreviven? ¿Cuáles son las herramientas que ellos mismos tienen, que ellos mismos se crean para poder mantenerse en ese orden que los deja totalmente al lado de los sujetos de derechos? Entonces, al final, el espacio público, el espacio en general, cómo se crea, desde dónde se configura, define por un lado las identidades, pero a la vez genera otros lugares de creación de ellas, tanto impositiva como desde esas propias agencias. Aprovecho, Pablo, un par de cosas que fui retomando de lo que tú decías y que han estado muy relacionadas con ejercicios que hemos hecho al interior de la clase. Por ejemplo, cuando tú hablabas del espacio, de un sentido de pertenencia, cuáles son las implicaciones que eso tiene sobre la forma en la que nosotros como sujetos nos identificamos con un espacio, pero también sobre el tipo de uso que le damos a ese espacio. Eso me recordó un ejercicio que estuvimos haciendo en el marco de nuestra clase, y el ejercicio consistía básicamente en que todas y todos lleváramos a la clase una imagen o un objeto que para nosotros representara la idea de Cartagena o lo que significaba ser cartagenero o cartagenero. Y resulta que del ejercicio, digamos, muy curiosamente, la mayoría de las imágenes que se evocaban, que se traían, eran imágenes relacionadas con el espacio, por ejemplo, del centro histórico, de las murallas, de toda esta parte turística de Cartagena, que por ejemplo está del otro lado de lo que nosotros, dentro de esa idea de ciudad dual, identificábamos como el espacio que incluso nosotros mismos habitamos. Este espacio que se veía en las imágenes es un espacio que generalmente tiene, digamos, toda una serie de territorialidades privilegiadas, de servicios exclusivos a los que la mayoría de nosotros en muchos casos no podemos ni siquiera acceder. Entonces a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo se produce
ese sentido de pertenencia alrededor de un espacio que generalmente no se habita de la misma forma o que generalmente, o sea, al que generalmente ni siquiera tenemos un acceso garantizado. Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, esa dinámica de identidad, de la relación con las imágenes de ese espacio de Cartagena? Sí, en ese sentido muchas veces se entra, por así decirlo, como en supuestas contradicciones, ¿no? Yo me siento, me quiero sentir parte de algo que por otro lado me está excluyendo de una forma más manifiesta, de una forma más sutil en función de los contextos. Pero ahí juegan las lógicas de los deseos. Al final, lo aspiracional, lo que se vende dentro del propio capitalismo en sí, es el querer ser parte de algo que desde ese lugar además está totalmente demonizando mi lugar. Entonces yo quiero salir de mi propio lugar, quiero salir de todo lo que implica, de todas esas subjetividades que se me han impuesto, que son negativas y que configuran lo que yo soy. Entonces quiero desprenderme muchas veces de eso, ¿no? Es una forma de aceptar el discurso del otro, que lo establece desde el poder y desde muchas dinámicas que evidentemente configuran que se pueda llegar a pensar de esa manera. Entonces, en ese deseo de, pues, ¿quién no se va a identificar más fácilmente con una ciudad bonita, fotográfica, que todo el mundo quiere visitar, y no con otro lado de la ciudad donde tienes un caño que está lleno de residuos, que huele mal, donde la violencia se percibe de otra manera, donde a ojos del de fuera implico todo ese binarismo de bueno o malo? Entonces, existen muchas tensiones que juegan a su vez con eso con todos estos discursos de la integración y de la inclusión y demás, ¿no? Es como, quiero ser parte de, pero eso implica hacer cesiones. Entonces, en ese deseo de querer pertenecer a, muchas veces va a implicar ceder de tu propio origen y dejar descuidado todo eso. Y ahí yo, he venido leyendo y había un estudio que no me acuerdo bien el nombre, que hablaba de cómo en Cartagena aquellas personas de las periferias cuidaban mucho mejor el centro histórico cuando estaban por ahí que sus propios barrios, que sus propios lugares, ¿no? En ese sentido es como que sobrecuida aquello a lo que materializas como algo mucho más positivo y denigras lo propio. No lo denigras porque sí, sino que se te ha influido para que lo hagas, porque es evidente. Entonces, ahí es todos esos deseos además de ciudades como es Cartagena, donde las brechas y las desigualdades. Colombia es el país de América Latina, creo que con mayor desigualdades, con mayores brechas de desigualdad. Y dentro de Colombia, Cartagena, si no es la ciudad, es un top 3 de las ciudades con mayores brechas, ¿no? Con mayores desigualdades. Ahí se genera todo ese proceso de querer salir de esos entornos. Pero a la vez, como decíamos antes, hay muchas otras personas que llevan a cabo un proceso contrario, un proceso de resistencias y de decir de que, bueno, esta no es mi ciudad es esta, y por lo tanto lo que tengo que reivindicar es el cuidado político y la inversión para este lugar donde vivo. Y ahí está el asunto y la importancia de las identidades y cómo eso puede cambiar, cómo en un primer momento puede estar ese deseo de pertenecer a esa otra ciudad que se piensa, y más adelante entenderlo de forma distinta, por distintos procesos que hayan podido influir. Es decir, que una persona de la periferia, negra, pobre, vaya al centro por cualquier necesidad, que eso es algo que luego podemos ver luego, cómo las periferias están obligadas a ir al centro, pero el centro nunca tiene la necesidad de salir de ese centro, ¿no? Pues como estas personas que llegan de repente se encuentran maltratadas de todo tipo de formas.
desde psicológicas, incluso manifiestamente físicas, legales y demás. Entonces, eso a la vez muchas veces choca también, ¿no? Y eso hace que no quieras, que te desprendas un poco de ello. Es como, bueno, esto que me estás diciendo de donde yo vengo, de donde yo soy, es lo malo, pero cuando quiero intentar llegar y disfrutar de lo bueno, tampoco me dejas, entonces me obligas a quedarme fuera. Son muchos elementos. Vale, sí, efectivamente, algo de esto también nos lo estaba comentando por aquí nuestra decana Graciela en el chat. Finalmente, dice, finalmente es la réplica de lo que sucede a nivel global. Esas brechas son réplica de esa idea centro-periferia planetaria, que más que una idea es una realidad económica. Y esto me lleva, por ejemplo, junto con lo que decías al final claro, intento salir del espacio, que además ha sido estigmatizado como un espacio negativo, para intentar entrar al espacio de lo bueno, de lo deseable, de lo aspirable, pero me encuentro también con unos procesos de exclusión. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta que quiero plantearte y tiene que ver mucho, por ejemplo, con este contexto que en Cartagena históricamente se ha venido fraguando, y lo decía Graciela en su comentario, no es solamente Cartagena, es una dinámica planetaria, este asunto de centro-periferia, y de manera muy marcada. Y ahí a un guiño, por ejemplo, a este texto de Santiago Burgos que decía cuando casi todo es una periferia. En el caso de Cartagena, por ejemplo, el nivel de desigualdad es tal que la gran mayoría de la población realmente habita la periferia y es muy poco el espacio de lo céntrico, de la centralidad. Sin embargo, cuando nosotros vamos y ponemos la lupa sobre eso que en Cartagena se llama periferia, nos encontramos con lo popular, con lo barrial, con lo negro, pero también con lo empobrecido y lo marginado. Eso que tú ahora estás diciendo, bueno, es que es excluido. Entonces, en algún punto se ha llegado a pensar que se trata solo de un asunto de clases sociales y que la brecha entre ricos y pobres es lo que afecta, que tenemos un alto índice de desigualdad. Sin embargo, en parte de tu libro, tú mencionas que hay casos en los que realmente se trata de prácticas racistas que terminan siendo redefinidas y enmascaradas bajo criterios económicos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que, frente al caso de Cartagena y de ese contexto que hemos planteado, desde tu investigación y desde la experiencia que has tenido habitando también el espacio de la ciudad, ¿consideras que la forma en la que nuestro espacio se configura ha estado permeada por dinámicas racistas, o crees que es algún otro tipo de problema o incluso una confluencia de varios factores? ¿Cómo ves tú este tema? Sí, en el tema del espacio público, de la construcción de la ciudad, está en la escuela de Chicago, muy importante, con David Harvey, Febré, con el derecho a las ciudades y demás. Son trabajos muy interesantes, pero que se dejaron esa pata. Hay un sociólogo francés que se llama Louis Wacant, que viene un poco a señalar esos silencios, esos vacíos en los análisis que hacen de la ciudad estos pensadores, que por otro lado son David Harvey, pues son de corrientes marxistas y demás. Pero Wacant viene a señalar esos silencios, ¿no? Y es como que no se puede entender la construcción de esas ciudades simplemente desde la lógica de la clase, en tanto el que el capitalismo en sí, el capitalismo moderno que entendemos, surge intrínsecamente a través de una racialidad de los cuerpos, como decía antes, geográficamente colocados. Entonces, no es que sea parte, no es que sea a esta persona la discrimino por un motivo de clase, o a esta persona la discrimino por un motivo racial, o a esta persona la discrimino por un motivo de género, demás, sino que es intrínseco y no se puede desvincular la lectura, tiene que ser una lectura completa. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo no decir que Cartagena, que simplemente es una ciudad que se funda encima de un pueblo, encima de ese poder colonial, no es profundamente racista y se maneja desde dinámicas totalmente raciales, a la vez que económicas? Es decir, es tan fácil como hacer el ejercicio de coger una bici, una moto, o ponerte a andar desde lo que sería la Torre del Reloj y empezar a caminar hacia afuera.
y empezar a ver las fronteras. Y cómo esas fronteras, igual que son de clase, son profundamente de color y están totalmente vinculadas. Y lo que hablábamos antes, aquellos cuerpos que vienen a trabajar para esas clases blancas, adineradas, son cuerpos negros y empobrecidos. Es decir, es imposible de disociarlo porque la propia construcción es común. De lo que hablaban autores como en la obra de Racismo y Esclavitud, que sobre todo se centra en el trabajo antillano, más con el racismo anglosajón y demás, pero luego muchos otros trabajos que vienen a demostrar que el racismo es intrínseco al clasismo, al capitalismo en sí. Entonces no se puede desvincular. El hecho de que en un edificio, por ejemplo, en Manga, de 20 pisos, el elemento común de las personas que limpian y cuidan a los hijos y que limpian los edificios, por ejemplo, no es que sean mujeres, porque hay mujeres blancas adineradas que viven en esos edificios, pero son las mujeres negras pobres que vienen de fuera las que trabajan en esos edificios. Y por el contrario, no vas a ver nunca mujeres de aquí que trabajen en esas esferas. Es decir, es lo que denomina el capitalismo racial, ¿no? Un poco también volviendo a la lógica del centro-periferia, de que evidentemente es global, es internacional y se produce desde lo local mínimamente a esas diferentes esferas, tanto en Occidente como en el resto de países. Al final, es la vinculación de cómo se construye, cómo se materializa y cómo a la vez hay políticas concretas marcadas por el fenotipo. Es decir, como decía, y esto tiene materialidades en el acceso a recursos, en las brechas que hay de niveles educativos, acceso a la salud, acceso a la educación, el alcantarillado de los barrios donde vivimos. Es decir, son fronteras claramente racistas y económicas que se perciben en todo el proceso, incluso de las propias migraciones internas, por así decirlo, ¿no? Del país, de cómo son los pobres negros los que van a las ciudades como Bogotá, como Medellín, porque han sido desplazados, porque la usurpación del campo, de los territorios y demás, muchas veces por empresas de países externos. Entonces estas personas se ven obligadas a llegar a esas primeras ciudades y luego en Bogotá se reproducen otras dinámicas que les obligan a la vez a salir para emigrar a otros países. Es decir, todo está, incluso los procesos migratorios, que son raciales y económicos, están totalmente vinculados de nuevo en ese orden. Es de la misma forma que lo puede estar internamente y a nivel más local Cartagena. Entonces, eso determina en cómo las personas negras y pobres circulan por esos espacios, ¿no? Que son pensados a su vez para el disfrute de otros y para eso entendidos como meros tránsitos donde además son percibidos como una constante amenaza. Bueno, Pablo, aquí quiero hacer un pequeño pare. Nuestro chat está que explota con un tema aquí que salió de una de tus respuestas y asociada también a este tema de cómo finalmente es un asunto del capitalismo que en esencia es racista. Y nos hacen, digamos que varios comentarios en el chat, uno del profesor Jorge Ahumada que señala cómo hasta hace algunos años hablar de champeta era relacionarlo con un ritmo musical que solo tenía calado en los sectores más populares de la ciudad y que era, digamos, restrictivo de ciertos grupos sociales. Hablar de champeta era aducir a un ritmo de barrios periféricos, de barrios negros, marginales, incluso un asunto asociado a lo vulgar, a lo poco deseable, y muchas manifestaciones culturales
propias de las comunidades afrodescendientes de la ciudad y que eran percibidas de manera peyorativa por todos aquellos que no se consideraban a sí mismos champetúos. Pero luego nos dice la profe Cielo también que bastó la entrada en el circuito del lucro para que empezara a escucharse la champeta en diversos espacios y las discusiones o reflexiones sobre la vida barrial. Eso también lo discutíamos incluso en el marco de la clase cuando hablábamos del tema de las identidades y decíamos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente la champeta sufre una mutación frente a la manera en la que es percibida por la alta cultura en relación con esa clase popular? Y tiene que ver precisamente cómo ha sido apropiada, y esto lo dice también la profe Ingrid, por otros grupos sociales, precisamente porque, digamos, entró en un espacio del lucro, de la explotación económica, y hubo, digamos, todo un cambio frente a la percepción de eso. Ella dice que habría que entonces pensar si realmente el asunto era el ritmo o era asociado a la gente que lo escuchaba, a la gente que lo creaba, a la gente que lo bailaba. Y entonces, digamos que ha habido toda una serie de manifestaciones, por ejemplo, el picó que sale y digamos que empieza a tener toda una difusión a través de videos, de otros espacios, incluso la tan sonada controversia del toque del imperio en el Teatro Adolfo Mejía, por ejemplo. Es un asunto que muestra un poco lo que ha pasado con ese proceso. Y digamos, en términos identitarios, ¿qué comentarios crees tú que podríamos hacer para dar cabida a este debate del chat? En relación, por ejemplo, con la mercantilización de lo cultural y la promoción de ciertas identidades. Y claro, en ese sentido, ¿por qué, como mencionaban los comentarios, por qué de repente la champeta pasa a ser algo y que tampoco tanto, porque todavía hay muchas personas que siguen repitiendo esos mismos discursos? Tampoco es que haya una unanimidad todavía en el sentido de la champeta. Pero aún así, ¿por qué? Pues porque de repente se empieza a convertir un elemento de ocio y de disfrute de las poblaciones blancas. Y no solo eso, sino porque empieza a convertirse en un proceso de mercantilización, pero a quien enriquece en última medida son a esas mismas poblaciones blancas, porque son las propietarias de todas las distribuidoras y son las que tienen, por así decirlo, los medios de producción. Entonces volvemos un poco a lo mismo. Las prácticas culturales de las poblaciones no blancas resultan interesantes en función del beneficio que puedan dar a las poblaciones blancas, pero no simplemente económico, sino muchas veces para definir o fortalecer determinados puestos de poder que pueden tener también que ver con lo simbólico. Y eso es lo que permite mantenerse. El hecho de que, un ejemplo muy evidente, es el reggaetón. El reggaetón tiene mucho más tiempo y tal, pero en un momento, en sus inicios, el reggaetón es lo mismo. Eran músicas barriales generadas por gente negra en distintos lugares, ¿no? Al final, ¿cuáles son los artistas a día de hoy internacionales desde hace años que se lucran de ello? Pues no son las poblaciones negras, realmente son poquitos todas esas figuras. Entonces, transformarlo al mercado, que eso a su vez el capitalismo dentro de su propia estructura lo hace muy bien y es todo lo que le genera resistencias, muchas veces se lo apropia desde lo estético, desde lo cultural, ¿no? Lo intenta redefinir y eso juega de nuevo con las identidades. ¿Por qué las identidades son importantes? No son sin más importantes, no son un ejercicio de esencialismo de determinadas prácticas, culturas y demás, sino lo son en tanto que son posicionamientos políticos que reivindican que tu propia identidad, que ha sido excluida de la identidad hegemónica que se impone, sobre todo desde los Estados-nación, desde cuando se empiezan a definir y a hegemonizar el modelo político, social, cultural, económico del Estado-nación, solo hablamos de una identidad. Y solo esa identidad es desde la que se van a articular los derechos. Bueno, hay muchas otras identidades que quedan por fuera
y que no reivindican simplemente su identidad sin más, sino que reivindican todos los derechos que implica que una identidad sea reconocida. Y este es un ejemplo más. ¿En qué momento Colombia adquiere como identidad la champeta? En el momento en el que le interesa al país, a la construcción del imaginario, a reforzar diferentes retóricas, pero por otro lado, a esas poblaciones que venían jugando y defendiendo con esas prácticas culturales, siguen estando en el barrio, por así decirlo, no pillan migaja de todo eso. Están instrumentalizando constantemente el proceso cultural del otro. Es lo que ocurre en el centro histórico con las mujeres palenqueras. Sí, muy bien, y damos muchas ayudas, y Palenque, y al parecer Palenque es el único pueblo de toda Colombia, solo se habla de Palenque, todo se focaliza en Palenque también como un ejercicio, como un instrumento consciente de focalizar en un lugar y no hablar de todo un territorio, de tal forma que, vale, pueden venir las mujeres palenqueras, pero solo pueden estar vendiendo aquí en función de si aceptan determinados trajes folclóricos que les imponemos. Porque no tienen nada que ver, que son muchas veces la propia bandera de Colombia. Entonces, es como se saca beneficio de todo lo otro. Y lo que no interesa, se criminaliza, se persigue, hasta que a lo mejor un día, por lo que sea, interesa. Porque ya determinadas industrias, determinados poderes, les conviene que sea así, pero puede cambiar en cualquier momento. Sí, frente a eso, por ejemplo, Pablo, hay un asunto alrededor de cómo se instrumentaliza, pero al mismo tiempo también se exotiza ese otro diferente en algunos espacios. Discutíamos, por ejemplo, en la clase no solo el caso de las palenqueras, sino también de estas mujeres que tú ves que ponen en la puerta de los restaurantes del centro también con unos vestidos típicos, y si hacemos el ejercicio son mujeres negras que las ponen en este papel de invitar a la gente a entrar al restaurante, etcétera. Pero si entramos en una discusión, por ejemplo, en términos de la formalidad, la informalidad de ese trabajo, por ejemplo, cuáles son el nivel de prestaciones sociales a los que esas mujeres tienen acceso dentro de ese espacio, nos encontramos con que efectivamente vuelve nuevamente la dinámica de exclusión. Es decir, estás aquí, pero dentro de lo marginal, dentro de lo mínimo que cabe, porque es un cuerpo que me interesa estéticamente mostrar dentro de este espacio. Y aquí, por ejemplo, a mí me interesa mucho esa discusión alrededor del tipo de uso del espacio, es decir, lo construimos colectivamente, pero también hay unos sujetos que habitan el espacio a través de unas experiencias distintas de otros. En este caso, de estas mujeres negras de las que estamos hablando, que se permite su entrada al centro histórico y se permite su presencia dentro del espacio público en la medida en que son sujetos aprovechables. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de vendedoras y vendedores ambulantes en el centro histórico que escapan a la lógica de ese capital formal, entonces sí empiezan todos estos procesos de defender un espacio público que al mismo tiempo es apropiado a través de otras formas jurídicas por otros capitales dentro del centro. Vemos el caso de la apropiación de algunos espacios públicos de plazas para cederlos, para concesionarlos a restaurantes, baluartes del centro histórico. Entonces, digamos que la discusión frente al tipo de uso del espacio está también muy marcada por eso que tú venías mencionando de un capitalismo racista. Entonces, yo, por ejemplo, en algún momento pensaba, bueno, si nosotros pudiésemos definir cómo vemos el centro histórico en algunos puntos, habrá muchas personas que lo verán como un sitio de trabajo y no realmente como un espacio de recreo, ni como un espacio en el que estar, ni disfrutar, por eso mismo que discutimos de las formas en las que el espacio va generando esos procesos de exclusión. Entonces, digamos que en nuestro caso, si nosotros estamos pretendiendo de alguna manera generar unos procesos de reivindicación, de apropiación y reapropiación, incluso de resignificación de muchos de los espacios, como lo que yo entiendo y esperaría que suceda con digamos, una formulación participativa del plan de ordenamiento territorial, que es lo que está pretendiendo digamos que la alcaldía
en este momento. Por ejemplo, ¿qué tanto podría realmente llegarse a un nivel de participación en el que se permita la entrada de esos cuerpos que han sido excluidos, de estas formas de apropiación del espacio que se excluyen? ¿Tú crees que de pronto en el contexto de lo que ha venido pasando en la ciudad de Cartagena, de lo que hemos podido leer alrededor de esta experiencia, esa formulación participativa del plan nos lleve a intentar darle vuelta a este orden de las cosas, o eres un poco, digamos, más pesimista alrededor de este asunto? Para mí es que en el trasfondo de todas esas agendas políticas de la alcaldía y de los gobiernos y demás, por mucho que se diga que se quiere buscar atender a las necesidades, ¿no? Pues que sean decisiones más democráticas y que la gente participe de la configuración, el problema de ello es que reproduce una misma línea, y es que la ciudad es el centro de Cartagena. Es decir, sigue todo el rato olvidado y por fuera todo lo que se genera después. Y a lo mejor hay muchas de esas personas que es que ya no quieren saber nada más del centro, lo que quieren es tener un barrio habitable, que también es ciudad y que se empieza a considerar ciudad y que empieza a estar dentro de las agendas y los planes de ciudad de las personas que gobiernan estas ciudades. Entonces, reconfigurar las simbologías del centro es muy importante, reconfigurar cómo se piensan los espacios, la propia circulación de ellos, si se da mayor valor a la circulación del viandante, a los vehículos. Todos esos elementos son muy importantes y de los que tiene que haber una participación, ¿no?, en esas decisiones. Pero en ese sentido yo creo que es primordial que se deje de hablar del centro de Cartagena, que el foco se ponga fuera, que la inseguridad está fuera, que luego a la vez entran esas dinámicas de tensión, porque cuando hablamos de qué es llevar la seguridad fuera, no es que la llenen de policía, ¿no? O de cámaras, policial, o securitización y todas esas lógicas, ¿no? Pero que se empieza a generar y que se invierta, porque sin inversión no se puede hacer nada, en cómo son las aceras, en la electricidad, en los alcantarillados, en el acceso al agua, espacios de higiene, escuelas públicas, de todos esos lugares, que se repiense. Y eso es, de nuevo, todo un conflicto de clases y racial, porque el hecho de dar oportunidad a los de fuera para ver cómo podemos mejorar de nuevo, porque al final es mejorar el centro, sigue dejando y localizando en ese otro lugar a todo lo de fuera. Es como, bueno, ¿y cuándo nos vamos a sentar a hablar de lo que pasa afuera, ¿no? De lo que pasa en todos esos otros barrios? Entonces, para mí esas estrategias políticas, no niego que bien intencionadas, sobre todo en una ciudad que intenta cambiar un poco la lógica de mayor participación y demás, cuando no ha habido ni alcaldías, cada X años había de nuevo elecciones y demás, pues vale, está muy bien, pero al final eso perpetúa esa desigualdad, esas fronteras, ¿vale? Una vez que tenemos el centro perfecto, maravilloso, inclusivo y de todo para el resto, pero si el resto vive fuera. Entonces, creo que hay que repensar también esas dinámicas, y es un poco, hay un sociólogo afroestadounidense, se llama, creo, Elijah Anderson, que habla de los white space, de los espacios blancos, ¿no? Y de cómo en esos lugares al final, para las personas negras, para transitarlos, para habitarlos, lo que le da la seguridad es el que sean reconocidos. No ni siquiera el estatus económico, sino que se les conozca por lo tal. Y en este sentido habla de que el anonimato es como un privilegio, porque el hecho de que tú puedas pasar por anónimo, pero una persona negra que pasa por anónimo, entonces es una persona negra más, que va a estar vigilada por la policía, que no la van a dejar entrar en tal sitio y tal, aunque esa persona tenga muchos recursos económicos, pero si viste como una persona más y no es reconocida, va a seguir generando esa misma incertidumbre de un cuerpo negro más, sobre todo si son mujeres. Entonces,
el requerir mostrar públicamente, constantemente, quién es uno. Y a partir de ahí, determinados modales y unas exigencias de un sobrecomportamiento, incluso muchas veces forzado, para que te evite determinados encuentros. Eso pasa, bueno, iba a hablar de aquí, pero el último año ha sido el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Con todo lo de la policía, el Black Lives Matter y todo eso, ¿no? Y cómo a los niños y niñas de Estados Unidos negras, sus familias y sus padres les educan en cómo comportarse con la policía para evitar reducir los procesos de escalada de la situación violenta que la propia policía busca constantemente. Esos son elementos que las poblaciones blancas no tienen que llevar a cabo y tienen que ver de esos espacios. Y entonces no hay que venir a cambiar ese espacio aquí, sino que hay que sacar eso de todas las periferias, de todos los barrios pobres, de todos los barrios precarios donde se produce eso. Es decir, una persona blanca no tiene que adaptarse y acostumbrarse constantemente a ese otro espacio. No tiene que estar constantemente atenta a esos espacios. Y ojo, vuelvo a repetir, independientemente del estatus social, porque en tanto que no es reconocida, puede llegar un jugador de la NBA, que no le va a conocer ni Dios aquí, porque aquí no gusta tanto el baloncesto más que las 3 superestrellas. Pero un tipo que gane 3 millones de dólares al año y pase por el centro de Cartagena y la policía no le va a reconocer como tal, y ya se han visto casos de turistas afroestadounidenses que han tenido problemas con la policía, ya se han documentado esos casos. Entonces, no, hay que cambiar esa lógica. Vale, aquí, por ejemplo, Pablo, en ese sentido del plan de ordenamiento territorial, que sería, digamos, que una herramienta que si se efectúa, se formula, se implementa de manera participativa, podría dar lugar a quitar el foco del centro, que es un poco la propuesta que tú nos planteas. Por ejemplo, la profesora hace un comentario en el chat que quiero rescatar. Ella señala que lo que ha venido pasando en términos de ordenamiento territorial con la ciudad de Cartagena y esta entrada a una lógica abiertamente, digamos, capitalista del uso del espacio, en algún momento fue planteado por Gina Ruz, profesora también de aquí de la Universidad Tecnológica, en un texto que ella dice se llama Se vende una ciudad, y esto muestra precisamente cómo Cartagena, el uso del espacio, la forma en la que este se configura y cómo eso además tiene unas implicaciones directas sobre nuestros cuerpos, termina, digamos, pronosticándose en ese texto de la profesora. Creo que es una buena recomendación que podemos sumar ahí al debate. Por otro lado, tenemos otras intervenciones en el chat. Enrique Geraldino nos dice que se hace evidente cómo usan, por ejemplo, a las mujeres negras como una imagen de remuneración, con un nivel de remuneración casi nulo comparado a la ganancia real del restaurante o del establecimiento. Era un poco eso que mencionábamos, las tenemos allí como postal, pero cuando entramos en discusiones sobre el nivel de ingresos, sobre, digamos, la calidad de las prestaciones sociales que se les brindan, encontramos, en efecto, nuevamente una dinámica de exclusión allí. Por otro lado, tenemos acá una pregunta de Alex. Alex, no sé si quisieras, voy a leer tu pregunta del chat para que podamos ir también dando paso a las intervenciones de ustedes y a las preguntas. Les recuerdo que podemos también utilizar el micrófono levantando la mano y dándole, digamos, espacio para que ustedes intervengan directamente. La pregunta de Alex dice, ¿se puede decir que el capitalismo, la gentrificación y el racismo se han convertido en el resultado de las nuevas élites colonizadas que funcionan como fórmulas de control social y racial? ¿Se puede decir? ¿Puedes repetirme la pregunta? Se puede decir que el capitalismo, la gentrificación y el racismo se han convertido en el resultado de las nuevas élites colonizadas que funcionan como fórmulas de control social y racial. Sí, pero no es que se hayan convertido. Es que van de la mano. Siempre ha sido así. Las élites siempre han sido las que han estructurado y determinado las ciudades y en qué momento. Otra cosa es que en los procesos históricos vayan surgiendo nuevos
procesos, formatos de ciudad, nuevas empresas, también cómo pasamos de modelos liberales ahora totalmente neoliberales con esas especulaciones, gentrificaciones a través de las empresas de Airbnb y toda la cultura de la app, ¿no? Y de que ya no existen trabajadores y cada uno es autónomo de su propio trabajo y entonces con lo cual ya no existen conexiones laborales entre los propios trabajadores, se desarticula todos los colectivos, el sindicalismo ya no está pensado para eso y al final destrozas por completo todas las ramificaciones de base de los movimientos obreros y demás. Pero es que todo eso ya viene, estos son simplemente fases nuevas o procesos nuevos, históricos concretos que van surgiendo por distintas dinámicas, pero ya hacen parte de todas esas élites y ya están intrínsecas en ese modelo. Y extranjerizadas, porque al final luego muchos de esos propietarios y propietarias que refuerzan los procesos de gentrificación son extranjeras. Y si no son extranjeras, son ajenas a la ciudad. Al final, el centro de Cartagena, ¿en cuántas manos de personas de Cartagena está? Al final son o gente con recursos de fuera, o tanto sea de Bogotá, de otras ciudades, o de Estados Unidos, de Europa y demás. Vale, por acá, Pablo, aprovecho para ir leyendo. Aquí en el chat también, bueno, nos hacen otras recomendaciones de textos. Ali Mahul nos invita a revisar también el trabajo de dos geógrafos negros importantes, el trabajo de Jaime Amparo Alves y de la profe Ruth Wilson Gilmore, que también han escrito sobre estos temas interesantes. Y gracias, Ali, por la recomendación. También, bueno, la profe Gina, que está aquí asistente, no me había dado cuenta. Bienvenida, Gina, al espacio. Si en algún momento, bueno, quieres también intervenir directamente, bienvenida, que nos estamos refiriendo a tu texto sin saber, bueno, que estaba por aquí. Ella menciona, bueno, que está publicado en la revista 99 y que además se trabajaron muchos otros temas también como Transcaribe, Centro Histórico, Corredor de Carga, Violencia Homicida, Crisis de la Salud, y que muchos de esos temas que trataron hace casi 20 años siguen estando vigentes en este momento y digamos que casi que desde un efecto Nostradamus, me atrevería yo a decir en algún punto. Tenemos por acá otra pregunta, Pablo, de Luz Estela Rumier. La pregunta dice, ¿cómo se puede incentivar la participación y la apropiación de lo político por parte de la población afro de la ciudad de Cartagena? Sí. Por lo pronto, para mí es que tiene que ir de la mano, ¿no? Para poder incentivar la participación de la población, de las distintas poblaciones, por lo pronto tienen que tener los recursos básicos asegurados. Sí, si tienes poblaciones que las fuerzas a la desescolarización, que tienen que preocuparse constantemente de su día a día, de su informalidad, de dónde comer, de la luz y demás, es muy complejo y es muy difícil que luego existan energías o intereses para luego participar en otro tipo de procesos políticos. Su vida en sí es totalmente política. Cada elemento que intentan llevar a cabo donde viven las casas es totalmente político. Entonces, hay que partir, por lo pronto, de asegurar ese tipo de derechos y recursos a todas las personas. Y de la mano, evidentemente, abrir brazos, pero es que yo ahí también parto de que eso no tiene que hacerse meramente desde lo institucional, sino que ahí luego existen todos los trabajos desde lo colectivo y lo demás en el que tienen que organizarse y en el que se organizan muchas organizaciones distintas de todas las ciudades, de todos los barrios, aquí en Cartagena, y son los que empezar a exigir ese reconocimiento, porque la institución no alza el brazo porque sí, no te da la mano porque sí. Y tiene que haber detrás siempre una demanda, una exigencia, claro, pero ahí están de nuevo esa tensión de gente que a la vez tiene que sobrevivir y a la vez
tiene que reivindicar determinados derechos. El cansancio psicológico o material que implica son muy complejos. Y ahí se reproduce toda esa violencia, que no es aleatoria, sino que tiene una intencionalidad y está creado para que sea así. La desestructuración de la vida de las personas empobrecidas se produce a la vez para evitar todo lo demás, para evitar que tengan determinadas aspiraciones políticas y de garantistas frente al Estado, frente a las distintas instituciones. Quería, sobre el tema de Gina, que mencionar del Transcaribe, del transporte, es que también ese es un tema muy interesante, cómo se estructura el transporte en una ciudad, cómo comunicamos determinados barrios, cómo creamos esas redes de transporte para que faciliten de nuevo esas comunicaciones de las personas que llegan de los barrios al centro, pero que al final muchas veces sea muy complicado manejarte entre los propios barrios, y cómo determinados barrios se presentan como incomunicables. Así, en la red de Transcaribe, que ha ido creciendo un poco más, vemos como hay determinados barrios donde la parada del Transcaribe queda en determinado lugar y hay que andar mucho hasta ello, y son espacios que son peligrosos incluso a determinadas horas para pasar por ellos y parar y esperar en una parada de Transcaribe, sobre todo para mujeres, tiene unas implicaciones de tensiones por las violencias que se reproducen sobre sus cuerpos. Entonces, cómo el transporte a su vez está totalmente relacionado en cómo se piensa, desde dónde se piensa y para quién se piensa las ciudades. Bueno, y un abrazo a Ali. Sí, también saludos aquí a Ali, que nos visita, bueno, justamente desde Colectiva Contextos, que también es un proceso barrial muy interesante de la ciudad, que han venido precisamente en lógica de lo que Pablo decía, digamos, haciendo propias agencias y propias significaciones a los espacios, a la presencia en muchos espacios que no obedecen precisamente a la forma en la que la administración, el distrito, asume como lo necesario. Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta en ese sentido también de lo político, y un poco redundando en la respuesta que dabas hace un rato, Pablo, de Rafael Lombana, que pregunta, y creo que ya un poco lo ha respondido con eso que acabas de mencionar, si la mejor forma para erradicar el racismo al 100% es la creación de políticas públicas y leyes que lo penalicen, o piensa que este es un concepto que será eliminado desde la mente de todas las personas en un futuro por medio de un cambio ideológico en las personas. Digamos, si es un asunto que podamos resolver a través de creación de políticas públicas y leyes, o si tiene que haber un cambio ideológico en las personas. Creo que algo de eso ya habías empezado a comentar. Sí. Hay que entender, el racismo no es un problema moral, no es un problema individual, concreto, de puro prejuicio, sino que es un problema político, y por lo tanto su respuesta tiene que ser política. Eso de que se puede cambiar mentalmente eso es muy abstracto. Al final el racismo es estructural, es, como hemos dicho, intrínseco al propio modelo productivo, de consumo, de configuración de las instituciones, y es a partir de ahí desde donde se tiene que cambiar. Y ya no solo de las políticas públicas en sí, sino de cómo está pensado el propio sistema político desde donde se generan esas políticas públicas. Porque desde donde se generan esas políticas públicas es también espacios en sí racistas. Es el poder, es el prejuicio más al poder. La propia concepción de los Estados-nación es lo que facilita la homogeneidad, la homogenización de productos como hemos venido hablando, culturales, identitarios, de formas de ser, de pensar, y a partir de ahí, desde dónde se permiten, cuáles son los lugares de enunciación válidos a escuchar, ¿no? Y lo que habla Boaventura todo el rato, de los márgenes, ¿no? De esas personas que están en los márgenes.
eso evidentemente tiene que venir acompañado de políticas públicas, pero esas políticas públicas son más bien, en ese sentido, yo creo, para, ¿cómo decirlo?, para poner determinados parches de situaciones básicas que evidentemente hay que paliar. Pero al final el cambio viene por el propio modelo político, del propio modelo económico, desde el que se generan, se estructuran y se piensan todas esas políticas. Ok, Pablo, por aquí tenemos una intervención de Camilo Cárcamo que quiere hacer uso del micrófono para hacerte la pregunta. Adelante, Camilo. Buenos días. Yo quedé interesado más que todo en el tema de que la política, por ejemplo, aquí en Cartagena nosotros sabemos que es una ciudad donde la política se impulsa, por decirlo así, de estas organizaciones como por ejemplo el Imperio, Rey de Rocha, que son organizaciones de personas negras, y las personas adineradas que se lanzan al poder los utilizan como un recurso para llamar a la audiencia, para llamar a las personas, para llamar al pueblo. Entonces, mi pregunta, o sea, no la tengo 100% formulada, pero es, estas organizaciones promueven el racismo de manera inconsciente, o sea, aceptando, por decirlo así, las propuestas de estas personas adineradas, porque aunque ellos lo vean como si gané dinero y todo eso, los políticos sí lo utilizan como recurso, pero al final de cuentas ellos prometen y no cumplen. Porque, por ejemplo, una persona que esté un volante en la calle, llega un político y le dice, no, voy a tomar unas fotos con él, vendo esta imagen, pero al fin de cuentas cuando ya están en el poder ni siquiera le prestan atención. Entonces, o sea, estas organizaciones de manera inconsciente promueven, así sea en lo más mínimo, el racismo. Buenas, recuérdame tu nombre. Camilo. Camilo. Hola Camilo, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. A ver, es que no es cuestión de promover de mayor o menor intencionalidad. Al final, en el día a día, las personas pues hacen parte de un sistema en el que pues, tienen que vivir, unos se lucran más, otros se lucran menos, y pueden ser más o menos conscientes, pero para mí es muy problemático hacer ese tipo de señalamientos. No estoy diciendo que lo hagas tú, sino que yo plantearme como hacer un señalamiento de alguien que promueve inconscientemente. Es decir, yo promuevo inconscientemente mucho tipo de prácticas machistas, capitalistas y racistas a lo largo de mi vida. Entonces, es muy complejo hacer ese tipo de señalamientos. Lo que sí creo que hay que tener claro que es que el problema en sí también son las élites, independientemente de si esas élites son blancas, son negras, son de cualquier origen o son de diversidad sexual o de lo que sea, porque siguen siendo élites. Y hay todo tipo de élites. Entonces, en ese sentido, hacen parte de todo el engranaje de cómo funciona. Entonces, como que tampoco es llevarlo a un plano individual de determinada persona, sea conjurado con determinado político y demás, porque el problema es más grave, porque si no lo hacen ellos, posiblemente lo harán otros. Ahora bien, como bien dices, cada persona tiene su agencia y toma sus responsabilidades y pueden perfectamente no tomar ese tipo de decisiones vinculándose a determinado tipo de proyectos. Pero lo que tiene el sistema también es que es muy complejo ver qué beneficia o cómo beneficiamos o no al sistema en sí. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que vive de la música que no te metas en este proyecto porque al final lo que estás haciendo es reproducir y venderte a los medios de producción blancos que van a controlar las industrias musicales y al final se están enriqueciendo a tu costa, aunque tú también te enriquezcas? Bueno, es que eso es muy complejo y no lo percibimos constantemente. Entonces,
no te diría una respuesta ni sí ni no, simplemente son dinámicas internas del propio modelo en el que vivimos. Oh, ok, entiendo. Listo, gracias. Gracias a ti, Camilo, por la pregunta. Cabe resaltar que, bueno, que el micrófono está abierto, que cuando quieran intervenir, más que en el chat, también pueden hacerlo de esta forma un poco más directa. Me salía una de las preguntitas, que creo que es la primera que me ha salido chiquitita, era que si sin el racismo no, es que no la tengo aquí delante, se acabaría el capitalismo. Creo que sé cuál es, que si el capital, digamos, la iba a enlazar con otra pregunta que también hace Jesús Sánchez en el chat y dice que, bueno, que en el primer capítulo de tu libro hablas del capitalismo y de también cómo la izquierda reconoce un poco más las diferencias sociales. Entonces él pregunta que si cree que el capitalismo de una forma puede promover desigualdad de clases sociales e impulsar el racismo. Eso creo que ya lo hemos respondido a lo largo de la discusión y conecto esa pregunta más bien con la que hace Luisa, que nos dice si crees que es posible que el capitalismo funcionara sin racismo. Digamos, si crees un capitalismo posible por fuera de estas dinámicas racistas. Esas son discusiones teóricas, ¿no? Sobre todo del marxismo, del materialismo histórico y demás, frente a las posturas, por ejemplo, más decoloniales, o de los llamados marxismos negros, los marxismos indígenas, que viene a decir unos vienen a decir, por así decirlo, que son como dos estructuras separadas, y otro que son el capitalismo, que el racismo hace parte intrínseco del capitalismo, con lo cual batallar contra el racismo es en sí atacar al propio capitalismo y debilitarlo. Pero claro, hay que entender que se habla de un tipo de capitalismo concreto. Pueden existir sistemas políticos capitalistas como han existido previamente en distintas sociedades y momentos históricos antes de la configuración que se pone como fecha simbólica, por así decirlo, de cómo es la construcción del sistema mundo con la llegada de los españoles aquí, y es cuando empieza ese capitalismo global que es del que estamos hablando y está intrínsecamente vinculado con el racismo, pero pueden existir capitalismos en los que pueden existir y han existido y existirán seguramente según los procesos históricos donde el capitalismo funcione sin elemento racial, igual que podrán existir sociedades más o menos racistas distintas sin esa vinculación del capitalismo, pero el modelo actual que tenemos, partiendo de esas explicaciones teóricas, está vinculado. Entonces, uno se sustenta en función del otro. Y es con todas esas lógicas de que hablábamos del principio, que comentaban también alguna profesora, de pues, la lógica del sistema mundo, del centro-periferia, pero que hay que entenderlas como racialmente localizadas y difundidas. En tanto que en cualquier ciudad del mundo, o país del mundo, sean mayoritariamente de poblaciones negras o de no blancas, al final las poblaciones blancas nunca están marginalizadas. En ninguno. Ni siquiera en África, todo lo contrario. Te vas a países asiáticos donde... Pero por el contrario, a la inversa es así. Entonces, eso habla de un sistema de distribución de propiedad de los medios, de los recursos y de las fuerzas de trabajo que está totalmente vinculado. Entonces, sí que pueden existir sociedades capitalistas que no sean racistas, pero siempre tendrá que tener un elemento de despropiación y acumulación del otro. En eso es en lo que se basa el capitalismo. Digamos que justamente en la coyuntura actual está precisamente este asunto de claro, el capitalismo trae en el seno de su funcionamiento la acumulación, pero ahora también hemos llegado a ver no solamente, digamos, procesos de acumulación, sino también despojo para poder acumular esa riqueza. Y es lo que entra también
volviendo a la discusión de lo espacial, con los procesos de gentrificación que hemos visto en distintos espacios de la ciudad y los que precisamente han, digamos, enfocado su impacto sobre nuestra población negra en Cartagena. Algo de eso, por ejemplo, lo hablaba Zapata Olivella en su libro sobre todo el caso de Chambacú Corral de Negros, y cómo precisamente se da todo ese proceso de despojo, de desplazamiento ahí en esa zona. Pablo, yo tengo un montón de comentarios y un montón de preguntas, pero el chat también ha estado bastante movido. Hay varias preguntas de estudiantes que quiero retomar, porque bueno, el orden ha estado un poco alterado. Me he ido saltando algunas, teniendo en cuenta las conexiones con lo que vamos discutiendo. Hay una pregunta que hace Camilo Ballesteros, y pregunta si, digamos, el hecho de que la misma persona pone entre comillas negros a sí mismo, asuman actitudes pasivas frente al sometimiento discriminatorio, significa algún tipo de aceptación social. Digamos, el hecho de que se asuman actitudes pasivas frente a ese sometimiento implica algún tipo de aceptación social. Todos estamos asimilados a algún tipo de estructura de poder sobre nosotros. Entonces, todos somos generalmente pasivos. Pues no es que sean pasivos o no, sino que también hay unos modelos educativos y unos sistemas de socialización primarias que vienen a hacer que no tengamos determinadas educaciones para generar criterios, perspectivas críticas o reconocimiento de cuáles son aquellas fuerzas que nos someten. Entonces, ¿por qué exigirle más a una persona negra por ser negra y que no sea pasiva? Es decir, para mí es muy complejo exigirle a una persona que sea política o activamente política. La vida es muy complicada y cada uno tiene sus propias realidades y demás. Entonces, como hablaba antes, puede haber un día en el que determinada persona, en función de distintas experiencias o que concretas, que viva un día o que lo que sea, cambie su forma de ver, entender y aceptar, y se canse de cómo entiende que funciona el mundo y asuma otro tipo de rol. Pero a la vez hay muchas presiones para que no tomemos esas decisiones constantemente. Es decir, no es algo simplemente de que un día me despierto y me doy cuenta de que estoy sometido por X o por Z, sino que son procesos muy complejos, ¿no? Sí, Pablo, tenemos también otra mano levantada. El profesor Jorge Ahumada quiere hacer algún comentario o pregunta. Adelante, Jorge. Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, era precisamente un comentario, Catherine. Era en torno al tema de racismo. Bueno, se me vino a la mente que el racismo como imaginario prejuicioso justamente se puede percibir desde dos dimensiones. Una puede verse desde lo insertado en el sistema social, y lo otro desde factores netamente biológicos. Y me voy a especificar en este último porque hay un autor, que es Cornelio Castoriadis, y nos dice, la particularidad del imaginario racista es que el otro es inconvertible. ¿En qué medida? Se cristaliza en que a la luz del tono de piel nuestro, tú no puedes cambiar tu color de piel. El otro inconvertible es en la medida que, en términos ideológicos, si tú eres de izquierda, puedes pasar a derecha, si eres sujeto de discriminación. O sea, si yo no quiero ser exterminado o que se cercene mi opinión, yo cambio de un bando a otro. En términos religiosos, la misma aplicabilidad, pero en el racismo eso es inaplicable, eso es inoperante. Entonces, la pregunta que uno le abarca es, ¿será que uno es responsable de haber nacido así? Uno es responsable de haber nacido pobre, negro, mujer, porque todos esos serían
elementos de discriminación homosexual. Entonces, fíjate cuántos elementos discriminatorios hay en relación sobre una misma tendencia que podría darse. Ahora bien, en el caso de cartagenero que ustedes estaban citando, desde lo local, fíjense que hay una propia autoflagelación de los propios cartageneros en la manera en cómo internalizan ese mismo imaginario racista. Porque uno puede localizar expresiones tales como, ves a peinarte esas cejas de burro, o peínate ese pelo rucho, o no te vayas a meter con esa negrita o con ese negrito porque eso, ¿cierto? ¿Para qué te vas a casar justamente con esa maluca? Si justamente vas a mejorar. Entonces fíjense que esas autoflagelaciones se perviven. Es más, se asocia a la raza afrodescendiente de la ciudad como con aquellos criminales que tienen pues esa facilidad, o se hipersexualiza a lo negro también, como lo que la sensualidad exagerada, lo tosco. Entonces, fíjense cuántas connotaciones peyorativas se le puede adjudicar a la discriminación racial que se da en la ciudad de Cartagena. Es más, si le asumamos el racismo que hay en torno en Cartagena versus lo que se da en los picos con la cuestión de la musicalidad, fíjate que hay mucha gente que se aglutina en masa en torno a un tótem que es el picó, el Imperio, el Rey de Rocha, todos esos equipos de sonido. Pero ¿quiénes son los que van allí? Supuestamente son los negros. Entonces, ¿quiénes son los que generan los problemas, los disturbios en la ciudad? Son los negros. Entonces, fíjense que se comienzan patrones de conducta, se estigmatiza a las poblaciones y eso está mal. Y esto es visto desde lo local, pero desde lo exterior también se vive así, de esa manera. Ahora, ¿el racismo puede acabarse? Sí, hay que sensibilizar a la gente. Pero si yo, que soy víctima de racismo y tengo dinero, estas fronteras se desdibujan. Por ejemplo, yo no sé, pasó algo parecido en España, un jugador que es Dani Alves, no sé si lo reconocen, jugador de Barcelona en su momento, y a él la grada le abuchaba y le tiraba cáscaras de banano porque el tipo es negro. Pero el problema es cómo él lo enfrentó. Él se desenvolvió en ese momento, él no tuvo una agresión directa con el público, él se sintió como una víctima y de efecto lo fue. Y fíjense que la cuestión es, yo estoy aceptado en un país determinado donde puede haber población que puede estar arraigada con ese imaginario racista. No obstante, puedo desenvolverme bien porque tengo unas condiciones materiales de existencia, una economía favorable, y entonces no voy a ser rechazado. Entonces, yo puedo entrar a una discoteca, por ejemplo, en Cartagena, y yo soy afrodescendiente. Y si allí existe la prohibición hacia los afrodescendientes, pero si yo tengo dinero, yo tengo plata, yo podría ingresar. Yo soy VIP. Ahí se desdibuja un poco el racismo bajo las condiciones materiales de existencia de ese afro. Ahora, el racismo no está enfocado, y eso lo sabemos perfectamente, solamente a las personas afrodescendientes. Bueno, hasta ahí diría mi comentario, que fue bastante... Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas cosas interesantes. La primera me parece trascendente y es lo que hablas. Es como hay determinados procesos de discriminación estructural y demás que al fin y al cabo se pueden paliar de alguna forma, ¿no? Lo que decías, puedes, al final incluso una persona pobre, por así decirlo, le puede tocar la lotería y más allá que la meritocracia, pero que puede de alguna forma tocarle la lotería o encontrarse un maletín lleno de dinero y al día siguiente tener recursos, ¿no? Pero como bien dices, una persona racializada en negativo, es decir, no blanca, no puede arrancarse la piel. Y ojo, porque eso lleva en sí muchos problemas en distintos países del mundo que con tal de blanquearse la piel por procesos internos de colonización y de racismo, en el que se quieren desprender de esa negritud, pues buscan acercarse culturalmente, pero incluso físicamente muchas veces a
a las personas blancas. Y así encontramos que en muchos países de África ya es considerado un problema de salud, como en Burkina Faso, en Kenia, en Nigeria y en muchos, en Sudáfrica, la utilización de productos de blanqueamiento de piel. Es decir, incluso existen intentos, o del propio el pelo, ¿no? De los productos químicos que se utilizan, que ya no es solo el problema de identidad o no te guste tu pelo y tal, sino que es materialmente demostrado que son nocivos para la salud de las personas que los utilizan. Y los utilizan con un afán de desprenderse, ojo, no todos, pero el análisis general es que se utiliza con un afán de desprenderse de esas negritudes para vincularse a acercarse en lo que serían los procesos de integración, pero al final esa integración es imposible completamente. Todo el proceso violento que implica desprenderte de pautas de comportamiento, de origen, culturales, que es lo que se le exige siempre al inmigrante que llega de fuera. No, es que no se integra, no. Bueno, por lo pronto, porque una persona tiene que estar integrada o no integrada en esa sociedad para ser un sujeto completo de derechos. Yo estoy aquí y no se me tiene que exigir ni más ni menos que cualquier otra persona o una persona colombiana que llega a España. Pero aunque esa persona intente y se esfuerce y haga todo por integrarse, lo cual es imposible de cuantificar porque no sé cómo se mide que estés más o menos integrado, pero al final lo que dice es, un día una persona que se siente súper integrada, que se ha esforzado, va a ir a Madrid, va a ir a Barcelona, va a intentar alquilar un piso y puede tener muchos recursos esa persona, pero se va a encontrar con que hay publicidad de alquiler de piso que dice que no queremos personas extranjeras. Y digo, pero si yo estoy muy integrado, no queremos personas extranjeras. Pero si yo tengo recursos. A lo largo del 2020, no sé si era asesora o una trabajadora dentro de la administración Obama, una mujer latina que estuvo en España y fue a alquilar un apartamento. No se lo alquilaron. Y eso ya está demostrado en estudios de los procesos de racismo dentro de las inmobiliarias a la hora de alquilar. Los jornaleros, las personas inmigrantes negras que llegan de África y de América Latina y de muchos otros sitios a trabajar la tierra totalmente explotados en condiciones de ilegalidad, con todo esto de la pandemia, se ha demostrado que son considerado un trabajo esencial. En Lleida, en Lérida, en Cataluña, tenían los recursos para vivir en los meses de trabajo del campo en el que iban a estar y ningún hotel y ningún centro les alquilaba la habitación. Y llegó a ir un jugador de fútbol del Mónaco, que no sé cómo se llamará, que tiene mucho dinero, y dijo, yo os lo pago. Y aún así, esas empresas hoteleras y de alquiler de apartamentos no querían a esas personas negras en sus establecimientos. Sí, evidentemente, como hemos dicho antes, todo está unido y a ti no te discriminan simplemente por ser negro, sino por ser negro, por ser pobre, por ser mujer, por ser homosexual, por X. Todo en su conjunto. Es imposible o muy complicado disociarlo. Somos sujetos complejos, no meramente estáticos y estancos en todas esas identidades. Pero, y por lo tanto, igual que se nos discrimina, unas cosas facilitan la vida en otras. Pues si tengo recursos, me viene mejor. Si soy heterosexual, me viene mejor. Si soy hombre, me viene mejor y puedo recurrir y utilizar esos lugares propios para relacionarme. Pero en última instancia la problemática es la misma. Porque tú puedes tener mucho dinero y no te dejan entrar en una discoteca y paras a la policía y le dices, oye, que yo me sé la ley, que no me quieren dejar porque quiero poner una denuncia, y el trato de esa policía hacia bueno, a ti no te conozco, pero poniendo caso hipotético, sería distinto que el trato hacia una persona que fuese blanca. Todos esos elementos que están de nuevo demostrados, que no son fe, no es que yo me invento, no, por suerte cada vez hay más datos, investigaciones y estudios que lo demuestran, son los que determinan que eso es un problema y que si el racismo se puede acabar, pues hombre, no, el racismo tal, pues es complejo porque es como funciona el sistema, trabajamos por eliminar todos ese tipo de procesos.
Gracias, Pablo. Por aquí tenía la mano levantada Ali Majul y Cristina Segovia, que bueno, todas las intervenciones fueron tomando tiempo, entonces no sé si ya bajaron la mano, no sé si aún quieren plantear sus preguntas y sus intervenciones. Les pido disculpas porque, bueno, entre una respuesta y otra va corriendo el tiempo. Entonces, adelante, Ali. Buenos días, Kathleen. Buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por el espacio. Pero a mí sí me parece también importante como que en ese orden colonial y en el horizonte político con la cual se está debatiendo sobre vidas precarizadas, vidas empobrecidas y vidas negras y vidas racializadas, creo que es importante resistir que como maricas y personas como yo, disidentes de la sexualidad, la rostrificación de la producción del espacio y cómo se produce también como una geografía racializada sobre nuestros cuerpos, son imbricaciones también que pasan por un marco político capacitista, generalizado, porque también es importante enmarcar este tipo de producción de espacio en una geografía heterosexualizada que responde también a unas lógicas y unas políticas de muerte, como decía la Chila Membe, intelectual camerunés, que hablaba también sobre este sistema también de distribución de políticas de muerte. Y creo que como personas negras y racializadas, como decía Fanon, nuestra existencia siempre va a existir como personas negras y racializadas una disputa por la existencia, y esa disputa por la existencia también pasa por una lugarización de bestialidad, de animalidad, y una lugarización donde también no era asignado el género como tal. Creo que esa producción del espacio también, como decía otro teórico, Félix Guattari, hay unas vidas y unos estatus que son cuerpos llorables. ¿Será que como cuerpo racializado, como cuerpo también no normativizado, como cuerpo que tampoco vengo exigiendo como un espacio también dentro de la lucha, cree que mi vida es llorable? Y siento de que eso también hay que repensarlo. Hay unas vidas que son llorables, pero esas vidas como tal, empobrecidas, precarizadas, vidas maricas, vidas de compañeras trans, vidas también de personas que salen o que se asumen y se reconocen como cuerpos no binarios, en esa producción de espacio no hay una legitimidad para nosotras, para nosotros, para nosotros. Y creo que esa producción de espacio también debería pensarse, porque es una producción de espacio que es adultocéntrica, que es un espacio también que ha sido también disputado. Siempre tengo que decir mi lugar de lucha, mi lugar de disputa para ser reconocido como un sujeto llorable. Y eso es importante. Por otro lado, yo sí siento que la lugarización en Cartagena de espacios y de la geografía racializada, ya lo decía Ruth Gilmore, siento que también pasa por un lugar constante de despojo. Y ese lugar de despojo y de destierro también lo asumen personas racializadas. Ese lugar nos pasa también por personas que ontológicamente se están pensando desde la blanquitud. Y creo que ahí también hay como algo disruptivo. Vemos desde el año pasado, bueno, esto es y creo que los casos de racismo en una ciudad como Cartagena son estructurales, no son de ahora. Cuando hablamos de brutalidad policial, hablaba con una amiga geógrafa feminista, y esa geógrafa feminista llegábamos a la conclusión de que la lugarización donde se cometen actos de brutalidad policial que son cometidos por también una institución necropolítica, punitivista, porque además de ello también como personas negras tenemos que cargar como con políticas de criminalidad, porque siempre se nos ha asumido desde la política de criminalidad, son casos de brutalidad policial que también están muy constantes, donde se han cometido espacios de despojo y de migración. Cuando vemos casos como el de Harold David Morales Payares, que fue asesinado por la policía el año pasado, el 24 de agosto, que vivía en el barrio San Francisco, que es un barrio empobrecido, también con unas lógicas raciales que se han agenciado por parte de la blanquitud y por parte también de este sistema de producción de espacios. Se han producido unas lógicas también de muerte muy fuertes, ¿me entiendes? Y esas lógicas de muerte también pasan por espacios de destierro. Vemos que personas de San Francisco fueron reubicadas hacia otras lugarizaciones de la ciudad de Cartagena. Y esa producción de espacios está siempre latiendo también por un sistema, o sea, decirlo también neoliberal, que también produce muerte. Y creo que esa producción de espacio como tal hay también que repensarla. Y también qué pasa por nuestros cuerpos, qué pasa por nuestros cuerpos, y más en una ciudad colonizada, una ciudad también donde
hay unas lógicas capacitistas muy densas. Y pensarlo desde ahí creo que hace parte también de una respuesta a este sistema de muerte. Muchas gracias. Gracias, Gracias Ali. a ti, Ali. Siempre es un gusto escucharte. Que totalmente de acuerdo, incluso en esas dicotomías de cómo se han construido los cuerpos y sus significados dentro de la propia racialidad, y cómo veíamos, por ejemplo, durante la esclavitud, cómo al final los hombres, las mujeres negras, las personas diversas que podía haber, no eran ni una cosa ni la otra, eran entendidos como meros animales de trabajo. Entonces, ni siquiera es a partir de ahí cuando incluso a esas personas que, por así decirlo, salen del marco de lo esclavo, y el racismo pasa de ser racismo biológico a un racismo más cultural, esas personas negras tienen que adoptar y aceptar en ese proceso para volverse ciudadanas, para entrar dentro de ese proceso, tienen que aceptar cuáles son los modelos políticos de los tipos de cuerpos que son aceptados y las identidades que son aceptadas en ese sentido. Y todo aquello que se escapa de esos marcos, de cómo se debe ser un hombre, de cómo debe serse una mujer, y que solo existen esas dos opciones, son las únicas en las que las personas negras que habían sido totalmente deshumanizadas pueden escoger para hacer parte, por así decirlo, del sistema, para poder hacer parte de ser ciudadanos. Eso sigue hasta el día de hoy, y eso influye mucho en, como dices, en cómo se habita y cuál es la respuesta política sobre esos cuerpos que a día de hoy se siguen sin identificar bajo esos patrones hegemónicos, normativos, de cómo debe ser un cuerpo, cómo debe sentirse y cómo debe actuar todas esas personalidades y subjetividades. Y quien se escapa de esa norma, por así decirlo, establecida, más desde la racialidad en negativo, pues tiene unas implicaciones muchísimo más fuertes y muchísimo más agresivas. Eso lo vemos en las personas transgénero que hay en la Torre del Reloj constantemente, en todos los asesinatos que lleva Colombia de estas personas, incluso en Estados Unidos. No se pone tanto la voz en ese tipo de violencias, de todas esas imbrincaciones de los cuerpos y de todas las distintas categorías. Y ahí está, en esas geografías, que yo juego mucho con el término de Mara, de los no lugares, ¿no? Que al final son como no lugares donde quien los transita y son espacios donde el derecho de esas individualidades no se aplica. Y por lo tanto, los accesos a los recursos y a las garantías distintas que supuestamente hay que proveerlos no se aplica, y son cuerpos en sí mismos leídos como no lugares, porque son cuerpos que no están suscritos a ningún tipo de derecho. Y ahí están esas muertes que importan, ¿no? Lo que decía de cuáles son las vidas, y de las muertes que importan y las muertes que no. Y ese es un elemento muy importante, que es el de la impunidad. Porque al final, cuando es un cuerpo negro el que sufre esas violencias, no hay un castigo, por así decirlo, a quien ejerce ese cuerpo negro, únicamente con la excepción de cuando sí es otro cuerpo negro el que ha ejercido un castigo sobre él. Hay un libro que se llama Muerte en el gueto, del héroe, no me acuerdo ahora su nombre, que explica muy bien ese trabajo de la impunidad en los barrios, en concreto en este caso de Los Ángeles, y de cómo todos esos cuerpos al final no están enmarcados en el engranaje y en cómo funcionan los aparatos legales de protección de los ciudadanos.
y que históricamente eso haya sido así, implica que al final son espacios donde la violencia es en sí gratuita. Es de lo que habla Sayek del capitalismo gore, de cómo se reproducen las violencias en esos espacios de frontera en los que son las violencias máximas, en la que ya absolutamente todos los actores normalizan y hacen parte de ese juego en el que en sí todo es violento y sádico. Sí, violencias máximas, violencias además también injustificadas, pero como tú lo dices, también impunizadas, que finalmente un poco a lo que viene también el comentario de Ali con el caso de Harold aquí en Cartagena y lo que ha pasado también con muchos otros casos en barrios de la ciudad en los que jóvenes, mujeres, personas, digamos, trans han sido violentadas por el aparato policial y en algunos casos también el judicial, y digamos que no ha habido ningún tipo de asunción de responsabilidad por parte del Estado frente a eso. Es un comentario importante aquí. Tenemos también, Pablo, el uso de la palabra para Cristina Segovia y luego Dana Pérez. Adelante, Cristina, ¿qué pregunta nos quieres plantear? Gracias. Buenos días, profesora Kathleen. Buenos días, Pedro. Bueno, yo tengo dos preguntas rápidas. Y la primera es, ¿cómo se podría iniciar a desmantelar el racismo si ni aún haciéndolo ilegal, este deja de persistir? Porque como usted dice en el primer capítulo de su libro, aunque decimos que no somos racistas, tenemos actitudes racistas. Porque qué coincidencia que en muchos países sea precisamente la población afrodescendiente la que acapara los estratos sociales más bajos y con menos recursos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar esto? ¿Cómo se puede materialmente cambiar eso? Bueno, con la incidencia política de la lucha política de las poblaciones y en su conjunto, además. Es decir, desde las organizaciones de base hay que estar en todos los lados. Aunque incluso la gente que pueda ser escéptica de lo institucional, hay que estar también en lo institucional. Hay que estar fuera de la institución y hay que estar en absolutamente cada una de esas estructuras para tener la presencia, para generar el discurso y para poder materializar el cambio político que se quiera llevar a cabo. Pero vamos, el cómo concreto, no, tampoco soy un teórico de práctica política concreta, no te lo sé decir. Yo entiendo que es desde la lucha de base, desde el conjunto, sobre todo, desde la vinculación de diferentes realidades que buscan un objetivo común. Mira, vi hace un par de días una película nueva que está muy bien, que es Judas y el Mesías, Judas y el Mesías Negro, que es la vida de Hampton, uno de los vicepresidentes de los Black Panthers, ¿no? Y él te muestra en la sede en Chicago de cómo se intentaban vincular, pero a la vez como había muchas tensiones en distintas organizaciones antirracistas del momento, y con la importancia de una vinculación para conseguir un objetivo común político desde las organizaciones de puertorriqueños, de mexicanos, afroestadounidenses y demás, que al final son víctimas de esa necropolítica de la que hablaba Ali. Pues bueno, pues cuanto más sean esas organizaciones, y también partiendo sin que se las instrumentalice, partiendo de sus propios posicionamientos, que sean ellas las que dirijan sus propias intencionalidades y no otras, sus propios intereses, pues tendrá que partir de ahí. No, muy complejo. Sí, entiendo. Gracias por tratar de explicarme.
Y la segunda pregunta que tengo es, ¿a dónde pueden acudir las personas que han sido víctimas de discriminación y abuso si a veces ni la policía si la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación muchas veces no hace nada con estas denuncias, sino hasta que se presenta la muerte de la víctima? Claro, eso es el trabajo que hacen muchas organizaciones. Por ejemplo, Contextos de Ali Mahfouz, que ha participado ahora, muchas otras organizaciones que trabajan en el apoyo de todo tipo de víctimas. Y que hacen un apoyo, entiendo, un apoyo legal, un apoyo incluso a veces económico y de refuerzo y de incidencia política a la vez contra todas estas estructuras, porque como bien dices, no es como muy complejo eso de ir a denunciar a la policía, por ejemplo, que un policía me ha maltratado. Pues el corporativismo y demás hace que eso sea muy complejo de denunciar y no suele llevar, como se dice, a buen puerto. Pues ahí hay que apoyarse de todo el trabajo y por eso son tan necesarias las distintas organizaciones y por eso es tan importante dar visibilidad al trabajo que hacen, para que la gente pueda recurrir a ellas. Sí, Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina, por las preguntas. Yo quiero saber si hay personas que están teniendo problemas para comentar en el chat o han podido comentar sin lío. Por aquí, bueno, me escribió Ali y me dijo que si podía poner un mensaje en el chat que no puede escribir. Aquí lo pongo en su nombre. Dice que hablando, digamos, de este mismo tema, señala que nunca han sido, digamos, población disidente, negra, transexual. Nunca hemos sido ciudadanos, tampoco queremos esa ciudadanía que vende la blanquitud, queremos nuevas formas de fuga, que era justo lo que comentaba Pablo en la respuesta anterior, precisamente nuevas formas de verlo, no es precisamente una inclusión en lo que ya está construido alrededor de esa concepción de ciudadanía que desde el interior, digamos que lo entiende como formas excluyentes. Entonces, esto para compartir este mensaje. Y antes darle la palabra a Dana Pérez, quien, digamos, va planteando ya la que sería nuestra pregunta casi de cierre de este espacio. Adelante, Dana. Buenos días. Bueno, mi pregunta es más encaminada a una posible solución a esta problemática social, que si de pronto puede llegar a ser mediante la aplicación de una educación antirracial ya en las diversas instituciones, organizaciones, y si bien puede ser esta, ¿cómo puede llegar a hacer su aplicación sin que estas personas se sientan de pronto incómodas o quizás menos, porque pienso que de pronto debe ser un poco difícil que en el caso por ejemplo, un aula, no te sientas incómoda al saber que están hablando de pronto cómo deben tratarte, cómo deben referirse hacia ti, o quizás conocer un poco de que hay personas que denigran a esta población. ¿Cómo podría llegar a ser esa aplicación sin que esas personas se sientan mal, se sientan incómodas? Claro. Bueno, es importante que es un elemento esencial la pedagogía en general, ¿no? Sobre todo de temas que no han sido tan comunes o no se han puesto sobre la mesa en los procesos políticos. No quiere decir que no haya habido procesos de lucha política, sino que no han estado en las agendas ni políticas ni mediáticas, con lo cual no se ha hablado de ellos, se ha invisibilizado y por lo tanto, si se pretende como un tema que no existe, pues no se aplican medidas para evitarlo. Y eso en sí ha sido una estrategia histórica. Ahora bien, una vez que se reconoce que hay un problema, pues sí, desde evidentemente el ámbito educativo tiene que trabajar en ello, ¿no? De cómo educar, de cómo generar pedagogías, pero a la vez de cómo cambiar ese propio sistema educativo que viene a reproducir determinadas formas de educación que siguen siendo muy verticales, que
que reflejan muchos elementos en los que se basan las propias estructuras racistas. No solo desde lo contenido de lo que se dice, sino cómo se dice y desde cómo se piensan los modelos educativos. Que una persona se pueda sentir incómoda o no, no sé si te he entendido muy bien, si como la persona que sufre esa discriminación o la persona a la que se apela. Bueno, en cualquier, yo considero que en cualquier tensión política va a haber siempre incomodidades porque de eso se basa, en eso se basa. Entonces, se pueden buscar formas de enunciar, de decir, evidentemente de los lugares comunes del respeto y todo eso, pero al final entender que la violencia es otra. Y si contra la violencia hay que ser incómodo, pues se es incómodo. Gracias por tu pregunta, Dana, y bueno, Pablo, por la respuesta. Precisamente es un asunto que tiene que incomodar porque lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer al cuestionar el racismo es cuestionar también, como lo dices en tu libro, Pablo, estos privilegios que hacen parte, digamos, de esta población, de las élites económicas, políticas que han dado lugar a este tipo de orden, digamos, excluyente, de marginalización y de explotación. Entonces, claro, si estamos cuestionando el racismo, estamos también moviendo el piso de esos privilegios y generando incomodidad. No va a ser un proceso cómodo, ni pacífico, ni armónico en algunos casos, precisamente porque pone en la base de todo el asunto la discusión y digamos, la tensión que hay en relación con esto. Entonces, yo quiero agradecer, ya nuestro, digamos, espacio de clase se ha ido cerrando poco a poco. Hemos intentado abordar todas las discusiones que ustedes han planteado en el chat con sus intervenciones. Yo agradezco, bueno, a Pablo por la apertura, compartiendo todos estos temas con nuestra clase, a las personas que nos acompañan desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, de otros cursos, desde afuera de la universidad, de la ciudad en general, personas que pertenecen a colectivas y colectivos en Cartagena que trabajan alrededor digamos, de tumbar todo este sistema y estas políticas racistas en nuestro contexto. Yo quiero aprovechar también para digamos, agradecer la participación activa que hubo, todas las preguntas que plantearon, y bueno, señalar que esto, digamos, que es un punto de apertura para una discusión que es de largo aliento, una discusión que está vigente, que tiene que seguir vigente, y que, bueno, en el marco de nuestro curso de Comunidad Local y Desarrollo vamos a seguir planteando desde otras múltiples aristas, pero que también es necesario que en la ciudad contemos con espacios de deliberación alrededor de este tema. Me gustó mucho, pues, la dinámica que hubo, toda esta participación activa, y creo que bueno, dan ganas de seguir generando este tipo de discusiones. Pablo, no sé si quieres hacer un comentario breve para cerrar y vamos despidiéndonos ya de nuestra audiencia. Bueno, agradecerte a ti, Kat, y a todas las personas que han participado. Ha habido muchas preguntas muy interesantes. Espero haber resuelto algunas dudas y haber dado la talla a preguntas tan complejas en procesos que se siguen repensando y que no son categóricos, ¿no? Hay que entender que todo esto no es categórico. También hay que entender que no se basa en muchas veces en meras opiniones o cuestiones de fe o esencialismos o demás, sino que el racismo es un problema material que afecta a la vida directa en todos los sentidos de las personas, desde lo que son a lo que quieren ser, desde lo que se les deja ser y desde las garantías que se le da para vivir en todos los rincones del mundo, porque todo el mundo funciona desde el racismo
En este caso nos centramos más en relación a las poblaciones negras, afrodescendientes y africanas, pero son todas las poblaciones, distintas comunidades en todo el mundo, en los distintos continentes, y que bueno, las personas que por primera vez se estén acercando pues entiendo que tienes todo tipo de estudiantes de distintas edades, pues que si les interesa que siguen trabajándose a ello, que se acerquen sobre todo a las organizaciones de aquí de Cartagena. Hay muchas organizaciones haciendo un magnífico trabajo, que conozcan de ellos, que se intenten informar, que se acerquen, que las apoyen, porque igual que ellas hacen un trabajo muy importante por la comunidad, necesitan a su vez el apoyo de los demás. Y nada, un fuerte abrazo, y para cualquier cosa, cualquier duda, alguien que me quiera escribir, que si quiera seguir comentando sobre el tema, voy a dejaros mi email, es pablojonasmr@hotmail.com, y yo encantado de seguir discutiendo, debatiendo, conversando, estando de acuerdo o en desacuerdo con cualquiera de las personas. Vale, gracias Pablo, nuevamente por el espacio y por todo. Para quienes no han tenido la oportunidad de acercarse al libro de Pablo, del que bueno, hay mucho material para seguir en la discusión, si es un problema de racismo, tenemos en la página del Laberinto del Minotauro, revista virtual, el primer capítulo del texto, y bueno, para quienes quieran ya adquirirlo, y adentrarse un poco en estas investigaciones y en las disertaciones que Pablo plantea, bueno, tiene su correo electrónico para que lo contacten y puedan eventualmente tener acceso a este material. Entonces, nada, nuevamente gracias a todas y a todos por toda esta buena vibra, esta buena disposición en la conversación. Bueno, para mis estudiantes nos vemos el martes próximo, ya saben, ahí a sacar conclusiones e inferencias sobre este espacio que estuvo bastante bueno. Entonces, nada, con esto nos despedimos. Hasta luego, feliz resto de tarde y de día para todas y todos. Muchas gracias. Chao.